Ahora sí. Bueno, vamos a dar continuidad en realidad a lo que hemos ido avanzando y viendo para un poco ya ir cerrando esta parte de la actividad procesal en materia de familia. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de la actividad procesal, bueno, del derecho procesal orgánico en materia de familia. Y de la misma forma, para ya cerrar esta parte e ir ingresando a lo que es el Código Niño, Niño, Adolescente y la perspectiva con la que, bueno, la materia de niñez y adolescencia también tiene ciertas particularidades que hemos ido viendo y ciertas instituciones vamos a ir reforzando a través del entendimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del derecho internacional y nacional. Entonces, vamos a ir dosificando en realidad el tema de las clases en ese sentido, ¿no? Entonces, estos temas que vamos a ver a partir de ahora tienen más relación en realidad con la práctica profesional. Tal vez es un poco más técnico el lenguaje que utilizamos cuando nos referimos a la actividad propiamente dicha, ¿no? Entonces, hemos empezado a hablar de los principios procesales, su aplicación, hemos tocado algo sobre el tema de las nulidades para que ustedes puedan identificar de cierta forma en el contexto general la forma en la que se van produciendo este tipo de irregularidades dentro del proceso y, de cierta forma, cómo afrontar estas irregularidades desde el punto de vista legal. Cuando hablamos de la actividad procesal, nos vamos a referir a los actos propios del proceso en materia de familia. En este caso, la demanda, ¿no? La demanda tiene dos ópticas en realidad desde las cuales se puede ver desde el derecho de familia, desde la doctrina, varias y múltiples definiciones en realidad, por las cuales se establece que en realidad la demanda es una petición que se formula ante una autoridad jurisdiccional y que se traduce básicamente en la voluntad que se encamina a la satisfacción de un interés personal. Cuando una persona tiene el interés de demandar a otra persona, es en resguardo o en protección de algún derecho que se haya visto lesionado. De ahí viene el término de demanda, ¿no? Ya dentro de nuestros nuevos códigos morales, de los códigos en realidad que se han denominado los códigos morales, básicamente se inserta adicionalmente al tema de la demanda la figura de la pretensión. Tenemos la demanda, la pretensión y el petitorio. Cada uno de estos elementos va a ser subsecuente a una doctrina individual, a un entendimiento individual. Por una parte, la demanda va a ser ese acto procesal por el cual se va a iniciar un proceso judicial. La pretensión va a ser el derecho que se va a tratar de tutelar. Por pretensión debemos entender que en realidad la pretensión va a ser aquel derecho que se pretenda tutelar a través de una acción judicial. Y el petitorio se va a resumir simplemente a la petición que está realizando una de las partes. Estos tres elementos se van a ir replicando, se van a ir ampliando dentro de la doctrina procesal. No vamos a tocar en realidad las diferentes escuelas de cada una de las instituciones, porque como les digo, forman parte más del derecho procesal orgánico. Es una materia independiente, es una materia que, bueno, es consecuente con otras ramas del derecho y en realidad dentro de la malla curricular lo van a ver a detalle en otra materia y en un semestre superior. Pero para resumir, debemos distinguir en realidad a la demanda como ese acto procesal, como ese acto procesal inicial, por el cual se va a activar todo el mecanismo jurisdiccional. Se va a activar el Poder Judicial para llevar adelante o para tutelar esos derechos que de cierta forma hayan sido lesionados. La lesión al derecho no simplemente va a implicar el hecho de desconocer un determinado derecho. En materia de familia vamos a hablar de esos derechos personales y de esos derechos
patrimoniales que surgen de las relaciones entre los miembros de la familia. Entonces, nos quedamos con esos dos conceptos. El primero, que está relacionado a la petición que se formula ante el juez y que de cierta forma se va a traducir en una voluntad y que va a estar encaminada a obtener una satisfacción personal o de un interés, en este caso de un derecho personal o de un derecho patrimonial. Dentro de la teoría procesal, de la misma forma, se va a señalar que la demanda va a constituir simplemente ese acto procesal por el cual se va a dar inicio al proceso. La demanda es un paso fundamental para que la autoridad jurisdiccional pueda conocer cuáles son los hechos, los argumentos y cuál es el pedido concreto que está haciendo la parte, ¿no? A partir de la presentación de la demanda, se empieza a debatir inicialmente sobre el régimen de la competencia. Veíamos en anteriores clases que dentro de la materia procesal vamos a tener a la jurisdicción como una pieza grande en la cual el Estado, a través del Poder Judicial, va a ejercitar una determinada función, que es la función de impartir justicia, y vamos a tener a la competencia, que es algo más pequeño de la jurisdicción, que básicamente va a establecer dos aspectos materiales, es decir, el territorio en el cual las autoridades judiciales van a ejercitar ese mandato constitucional de impartir justicia en razón de territorio y en razón de materia. Recordaremos que dentro de la ley del órgano judicial, la ley 025, se establece las competencias, por una parte, territoriales, que van a estar delimitadas por un mapa judicial, y vamos a tener también las competencias en razón de materia. Es decir, les asignamos una especialidad a cada uno de los jueces para conocer, en razón de su especialidad, una materia de su conocimiento. En materia de esta jurisdicción en razón de materia, vamos a tener la jurisdicción civil, comercial, la jurisdicción penal, la jurisdicción en materia de familia, la jurisdicción en materia constitucional y la jurisdicción en materia contencioso-administrativa, ¿no? Todo esto está en la ley 025, estableciendo en el marco de esa competencia en razón de la materia de especialidad que los jueces deben conocer en el marco de esa competencia ciertos conflictos y cierto tipo de procesos. Ya la ley 603 establece que son los jueces públicos en materia de familia quienes deben conocer los aspectos y las controversias que surgen entre los miembros de las familias, ¿no? Entonces, en ese punto, la competencia adquiere especial relevancia cuando hablamos de los procesos o de la actividad procesal en materia de familia. En provincia, en algunos asientos judiciales, obviamente que por sus particularidades, que por sus diferentes especialidades y en realidad por la falta de funcionarios judiciales, se ha establecido por parte del órgano judicial una competencia mixta. Es decir, un juez puede tener una competencia en materia civil y comercial y a la vez puede tener una competencia en materia de familia. En otros asientos judiciales, mucho más alejados tal vez, los jueces tienen una competencia mixta que implica conocer procesos en materia civil y comercial, en materia familia, en materia penal y en materia de niñez y adolescencia, ¿no? Eso ya está determinado en realidad en el mapa judicial que el órgano judicial tiene en sus diferentes medios de comunicación. La página web van a poder encontrar el mapa a nivel nacional de los diferentes juzgados y de su distribución a nivel de cada uno de los asientos judiciales. Cuando hablamos de la demanda, necesariamente, y esto va a adquirir más relevancia todavía cuando escojamos el lugar en el cual se va a desarrollar la demanda judicial. En ese sentido, necesariamente vamos a inferir que cuando hablamos de estos temas en particular,
vamos a relacionarlos con el contenido mínimo que debe contener la demanda. Al momento de elegir la jurisdicción a la cual vamos a someter la controversia, necesariamente en la demanda judicial, como un escrito, como un acto procesal, vamos a indicar a la autoridad a la cual nos estamos dirigiendo. Ya será un juzgado público de familia en capitales, o en provincias serán los juzgados mixtos, ¿no? Un juzgado mixto en materia civil y comercial y familia, o un juzgado mixto en materia de niñez y adolescencia y familia. Eso ya se va a determinar de acuerdo al mapa judicial. Como un contenido mínimo vamos a señalar como una base en tema de la redacción de la demanda, lo que dispone el artículo 259 del Código de las Familias, es decir, el contenido mínimo de las demandas. Esto aplica en general para todas las demandas. Entonces, cuando hablamos de este contenido mínimo, hablamos de los elementos mínimos que debe contener la demanda. Primero, la indicación de la autoridad a quién estamos dirigiendo la demanda. Segundo, las generales de ley de la parte que está demandada, es decir, el nombre, nombre completo, cédula de identidad, domicilio y otros datos que sean importantes para el proceso. A eso habitualmente le llamamos generales de ley. Es decir, los datos que van a servir y van a permitir identificar al demandante. Por otra parte, vamos a tener las generales de ley del demandado. Es decir, aquellos datos por los cuales se va a poder identificar a la persona contra quien estamos dirigiendo la demanda o la petición. En este caso tendrá que ir el nombre completo de la persona contra quien estamos dirigiendo la demanda, su número de carnet de identidad y el domicilio real o el domicilio habitual en el cual vamos a poder encontrar a esta persona. Si estos datos de cierta forma son desconocidos, existen medios para poder concretar o para poder conseguir algunos datos. Por ejemplo, podemos señalar simplemente el último domicilio conocido del demandado, porque muchas de las veces en las demandas, obviamente la parte desconoce el domicilio de la parte quien va a ser demandada. Por diferentes motivos, ya ha habido falta de comunicación, ha habido una separación abrupta, se desconoce el paradero, han cambiado incluso de departamento, han cambiado de trabajo, entonces ya la pérdida de la comunicación en realidad va a generar el hecho de que posiblemente el demandante en algún punto desconozca el domicilio del demandado. Sin embargo, la ley, vamos a ver un poco más adelante, que no deja este tipo de situaciones libradas al azar y tampoco va a constituir en un elemento que necesariamente va a perjudicar el desarrollo de la demanda. Sin embargo, si es que se desconoce el domicilio, se tiene que señalar al menos el último domicilio conocido para que después sea la autoridad judicial la que mediante informes pueda determinar realmente cuál es el último domicilio que ha consignado en los registros públicos. Es decir, en el Servicio General de Identificación Personal al momento de sacar su carnet o en el padrón biométrico del órgano electoral plurinacional para determinar el lugar donde va a emitir su votación. ¿No es verdad? Las personas mayores de 18 años están obligadas a registrar el domicilio ante estas dos instancias, ante el CEGIP y ante el órgano electoral para ejercitar el derecho a la votación. Entonces, estas instancias van a constituir en un elemento básico o en una base de datos para que podamos encontrar o determinar el domicilio de la parte demandada. Pero eso se hace ya dentro del proceso, ¿no? Sin embargo, para cumplir este acápite, simplemente hay que señalar el domicilio o el último domicilio conocido del demandado ante la falta de certeza. Asimismo, se debe hacer un relato breve y preciso de los hechos, por una parte, que van a llevar al tema de la demanda. Si es el tema de asistencia familiar, el hecho de establecer los vínculos de filiación,
de establecer las edades de los niños, de los beneficiarios, y por último, el hecho de describir el estado de necesidad. Por otra parte, de la misma forma, los fundamentos en los cuales se va a basar para hacer la solicitud, es decir, los elementos legales o si vale el término, los artículos en los cuales va a fundar la pretensión o el petitorio. Asimismo, la petición concreta de la misma forma es algo elemental dentro de todo proceso jurisdiccional, pues la petición en realidad se va a concretar ya en una sentencia jurisdiccional. Entonces debemos ser claros siempre con la petición. En el momento de solicitar el divorcio, solicitaremos por una parte la desvinculación judicial y secundariamente la cancelación de la partida de matrimonio. En un proceso de guarda o en un proceso de régimen de visitas, la consecuencia va a ser directamente el señalamiento del régimen de visitas o la resolución por la cual se acredite la guarda, ya sea individual en favor del papá o de la mamá, o ya sea una guarda compartida en favor del papá y de la mamá, estableciendo los tiempos en los cuales esos niños van a quedar ya sea bajo la tuición del padre o de la madre. Entonces, la petición siempre va a estar relacionada a lo que estamos buscando del proceso, la consecuencia del proceso judicial. La firma del demandante de la misma forma va a jugar un rol fundamental porque va a permitir identificar la manifestación de esa voluntad de ingresar a un proceso jurisdiccional. Las personas que no sepan firmar deben al menos imprimir o hacer la impresión digital para acreditar esa manifestación de la voluntad. Asimismo, y vamos a ver que en el transcurso de la actividad procesal se pueden solicitar medidas cautelares, ya sean estas medidas de protección personal a raíz de algún hecho de violencia que se está investigando o demás, u otras medidas cautelares de carácter real, es decir, en un proceso de divorcio, cuando veamos secundariamente la división y partición, ya en la demanda de divorcio podemos solicitar la anotación preventiva de los vehículos, de los inmuebles, o siendo el caso, el congelamiento de las cuentas de acciones y derechos que podrían tener dentro del sistema financiero. Esto con miras a que posterior a la demanda de divorcio se va a activar el proceso de división y partición, lo que en pocos términos va a generar de cierta forma una garantía para el demandante sobre el hecho de que no se modifique la situación de los inmuebles que van a ser sujetos en la división y partición. Otro tipo de medidas cautelares puede incluir incluso el hecho de mantener ciertas medidas de protección personal, como el alejamiento de la persona del lugar del trabajo, el tema de la asistencia familiar como una medida cautelar que haya sido dictada por una autoridad fiscal o en un proceso de violencia intrafamiliar. Entonces, van a ser medidas cautelares que pueden ser solicitadas dentro del proceso familiar. La finalidad de la medida cautelar siempre va a estar relacionada al hecho de garantizar que ciertos hechos o ciertas condiciones no sean modificadas en el tiempo. Es una forma de restringir de cierta forma el derecho de disposición sobre ciertos bienes y sobre ciertos hechos que sean esenciales para el debate que se vaya a realizar en lo posterior. Entonces, la ley 603 de la misma forma va a establecer un régimen de medidas cautelares que se pueda aplicar. Desde el embargo, el secuestro, el depósito, las anotaciones preventivas, los embargos preventivos o la anotación y la inventariación de los bienes van a ser medidas cautelares que se pueden aplicar, pero se pueden solicitar mediante la demanda. Asimismo, se debe acompañar de forma inequívoca, y en realidad esto en todas las demandas, y siempre es motivo de observación en las diferentes demandas, es el hecho de que se debe acompañar la cédula de identidad del demandante, ¿no? Muchas de las veces se nos olvida acompañar este documento y va a ser motivo de observación.
Esto con la finalidad de la misma forma de que se pueda acreditar que realmente la persona que está presentando la demanda es la persona correcta y la persona concreta, ¿no? Eso es con la finalidad de tener certeza y seguridad por parte de la autoridad jurisdiccional de que no se le induzca a un error material. Asimismo, la firma del abogado que patrocina va a ser un elemento esencial en la demanda jurisdiccional. Recordemos que a partir de la promulgación de la Ley 387, la Ley del Ejercicio del Abogado, las autoridades judiciales están en la obligación de pedir de que sean abogados los que patrocinen las causas judiciales, de que sea un abogado que sea autorizado por el Ministerio de Justicia mediante el registro público de abogados. Sin embargo, con la ley 387 también debemos recordar que se ha cambiado un régimen por el cual ahora se permite básicamente que ciertos abogados, que se produzca el tema del cambio de los abogados. En el anterior régimen, necesariamente cuando iniciabas una demanda con un abogado, el abogado tenía que liberarte mediante el pase profesional. Y esto era a efectos de garantizar de que se cumpla con los honorarios profesionales, ¿no? Sin embargo, el cambio de patrocinio que está en la ley 387 ya de cierta forma prevé una libertad de las partes para poder contratar al abogado o al profesional que les acompañe de mejor manera, ¿no? Sin embargo, en el ejercicio de la profesión les diré que muchos clientes tienen esa mala costumbre de, bueno, de comprometer muchas de las veces honorarios profesionales y otro tipo de situaciones, y cuando avanza el proceso buscan otro abogado y habitualmente no cancelan el tema de los honorarios profesionales. En ese tipo de situaciones siempre es recomendable, como abogados, tener una iguala profesional con cada uno de los clientes con la finalidad de determinar inicialmente el alcance del trabajo o del asesoramiento que se va a dar a una de las partes y secundariamente estableciendo el monto de honorarios que se han fijado o el monto de los servicios que se han fijado para dar el servicio. Andrés. Gracias, doctor. Sobre el último punto que mencionó, si no escuché mal, es la iguala de los honorarios, ¿cierto? ¿En qué consiste exactamente esto, doctor? Bueno, la iguala profesional es un contrato de servicios en realidad entre el profesional abogado y bueno, el cliente, ¿no? Es un contrato de servicios en realidad, no hay un formato muy establecido para el tema de las igualas. Hay igualas profesionales que simplemente dicen que se está contratando los servicios del abogado por un proceso determinado y se va a pagar un monto X. Y eso en realidad ya sirve como iguala profesional. Hay otras igualas que son muy elaboradas que ya se equiparan a contratos de servicios, ¿no? Donde se establecen partes, se establecen todos los elementos mínimos de un contrato, un marco de derechos y obligaciones de las partes y se establece el alcance de las tareas y los pagos que se van a realizar o los momentos en los cuales se van a realizar los pagos hacia el profesional abogado. Una buena práctica en todos los despachos es firmar este tipo de documentos, pues permite de cierta forma establecer el marco de relación con el cliente, ¿no? Y también el marco de responsabilidades, que es importante en realidad en la relación que debe existir entre el cliente y el abogado. Cuando el cliente en esa eventualidad incumpliría parte del contrato, entonces también ese documento sirve para que sea el juez quien regule el monto de honorarios profesionales que le corresponderían. Entonces, en ese punto, la deuda o básicamente el servicio se va a constituir en una deuda que el juez que está llevando adelante la causa puede conminar a la parte a solicitar, a cumplir con el pago de los honorarios hacia los abogados, ¿no? Y sirve en un sentido también para que los honorarios profesionales, de cierta forma, o las igualas profesionales, no excedan los aranceles del Colegio de Abogados, eh, bueno, ante la falta de la regulación de aranceles del Ministerio de Justicia, ¿no? Es un tema pendiente en realidad que ha quedado con el Ministerio de Justicia el hecho de que el Ministerio de Justicia saque un arancel general de los honorarios profesionales. Entonces,
supletoriamente se está utilizando el arancel del Colegio de Abogados para cobrar, para fijar el marco de relación que se tiene con los clientes, ¿no? Entonces, una buena práctica siempre va a ser de que se tengan las igualas profesionales y que en la eventualidad se tenga un conflicto con alguno de los clientes, se pueda solicitar a una tercera persona, que en este caso es el juez, que pueda regular y pueda conminar el cumplimiento. En ese punto se va a constituir o se va a convertir básicamente el tema de honorarios en una deuda personal dentro del proceso. Entonces incluso se lleva al congelamiento de cuentas, remates y demás. Es una buena práctica definir el tipo de relación que se va a tener con el cliente y también de cierta forma garantizar de que los honorarios en algún punto se cumplan, ¿no? Bueno, una vez que se presenta la demanda con todos los requisitos legales, se debe establecer o se debe establecer en realidad que es una atribución de la autoridad jurisdiccional solicitar aclaraciones, enmiendas que se van a llevar a título de observaciones. Es decir, nos hemos olvidado acompañar el carnet de identidad de una de las partes, de la parte demandante, nos van a observar porque está en el contenido mínimo. Nuestro relato puede ser que sea muy amplio o sea contradictorio o no podamos identificar los hechos que se están poniendo a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, va a ser motivo de observación. No estamos definiendo las generales de ley de a quién estamos dirigiendo la demanda, va a ser motivo de observación. Entonces, para aquello, en realidad el juez va a emitir una providencia o un pequeño decreto por el cual nos va a decir que con carácter previo a que se admita la demanda judicial, aclaremos, acompañemos o en todo caso reformulemos la demanda judicial. Habitualmente, cuando no cumplimos estos requisitos mínimos, nos dan un plazo legal de 3 días para poder subsanar esos errores que tiene la demanda o hacer las aclaraciones que el juez considere pertinentes. En algunos procesos judiciales, y en realidad esto también parte de la costumbre judicial, algunos juzgados quieren con especificidad que se cite algún artículo, que se cite alguna sentencia en particular, que se haga una cita individual, si podríamos llamarlo así, o que presentemos algún documento adicional al que habitualmente presentamos, para que nos puedan dar curso a la demanda. Esto ya va a depender en realidad de esa costumbre judicial en la cual nos encontramos arraigadas. Y necesariamente vamos a tener que, en ese caso, conversar con la autoridad jurisdiccional, porque muchas de las veces las observaciones parecería que carecen de sentido, pero en el fondo, en realidad, es el juez el que solicita las observaciones que se cumplan en este plazo de 3 días y hay una penalidad, dice la ley, bajo pena de tenerse por no presentada la demanda. Eso implica que la demanda se va a desestimar inicialmente hasta que se cumplan los requisitos que está solicitando el juez. Si es que cumplimos en realidad los requisitos legales, no debería existir una observación. Sin embargo, la mayor parte de las demandas siempre en esta fase va a tener una observación por diferentes motivos, ¿no? Por este tema de la costumbre judicial y demás situaciones, siempre vamos a tener un cierto inconveniente con el tema de las admisiones de las demandas. Es por eso que siempre entre el periodo que presentamos la demanda y nos admiten la demanda es donde debemos estar más despiertos con el hecho de que realizar el seguimiento es básicamente obligatorio hasta la admisión de la demanda, ¿no? Porque pueden pasar muchas situaciones o pueden existir muchos argumentos de parte de la autoridad jurisdiccional que eviten que se admita la demanda. En algunos casos hemos tenido, en lo particular he tenido demandas que las he presentado y el juez me sale con una inhibitoria, es decir, se inhibe de conocer el proceso en razón de a veces argumentos poco válidos, ¿no? Como el hecho de que sí o sí tiene que ser en el último domicilio conyugal el inicio de la demanda de divorcio. Pero sin embargo, la ley establece que es a elección del demandante, ¿no? Es el domicilio del demandado o del demandante, esa elección de la parte.
Y ya reingresando la demanda con ese mismo argumento, es el mismo juez quien admite la demanda y la corre en traslado, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver en realidad el hecho de la costumbre judicial, mucho tiene que ver de la misma forma el hecho de la estructura de cada uno de los juzgados. Van a ver cuando estén haciendo sus prácticas profesionales en juzgados que muchas de las veces son los amanuenses o son los auxiliares o incluso el secretario quien toma el rol de cierta forma de la autoridad jurisdiccional. No debería ocurrir de esta forma, pero forma parte de la práctica judicial, de esa costumbre judicial que se tiene. Sin embargo, de la misma forma existe un principio fundamental dentro de lo que es el derecho en sí, que es el principio de iura novit curia, es decir, el juez conoce el derecho. Entonces, el juez no podría pedirte aspectos que ya están en el relato. No podría solicitarte, tienes que circunscribir tu demanda en estos artículos. El artículo 258, el parágrafo segundo y parágrafo tercero del Código de las Familias, dice que el juez tiene una prohibición legal de pedir citas legales específicas. Si el relato es claro y del relato se puede deducir cuál es la pretensión principal y cuál es el petitorio, el juez conoce el derecho. El juez tiene que guiar o reconducir directamente la demanda hacia una pretensión clara. Lo que importa son los hechos porque el derecho lo conoce el juez. Y en ese punto se aplica este principio del iura novit curia. El juez conoce el derecho. Entonces, es un principio que se inserta dentro del bloque de constitucionalidad a través de diferentes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, los jueces o las autoridades judiciales deben aplicar el principio de iura novit curia en todo momento, porque a los jueces simplemente les interesa los hechos. El derecho sirve como argumento, pero el juez en realidad conoce, dentro de esa sana crítica, va a conocer cuál es la pretensión principal. Entonces, vamos a hacer mayor énfasis en los hechos que van a motivar la demanda. Entonces, es importante dentro de la redacción señalar cuáles son los hechos concretos que nos están llevando a iniciar una demanda judicial. A partir de que pasamos esta fase de observaciones, con existencia o sin existencia de observaciones, el juez va a emitir un auto por el cual va a admitir la demanda. ¿Alguien sabe de ustedes cuál es la diferencia entre los autos, las providencias y los decretos? ¿Alguno de ustedes jóvenes ha escuchado de una diferencia que existan en estas resoluciones judiciales? ¿Cómo identificarlas? Doctor, ¿los autos tienen vistos y considerandos? Doctor, un auto es una decisión que toma el juez, digamos, sobre un asunto. Y las providencias tienen que ser fundamentadas, digamos. Ok. Doctor, las providencias tendrían que ser, digamos, procesos que se van a realizar o que se tienen que ejecutar. Lo que designa o lo que dice el juez, ¿no? Ok. Vamos a identificar en realidad a los autos en general, porque existen diferentes tipos de autos. Identificando que en lo principal el auto siempre va a venir con la frase de vistos, ¿no? Es un elemento esencial en realidad el hecho de que los autos vengan con esta frase inicial. Dicen vistos y la fecha. Entonces podemos señalar de que es un auto. Entonces, de acuerdo al tipo de decisión que vayan tomando, el juez va a ser un auto de admisión, un auto interlocutorio, un auto definitivo, y cada uno tiene sus características particulares porque responde a una resolución en particular. Las providencias, como decía su compañera, en realidad son resoluciones, pero ya no tienen la frase de vistos. Las vamos a identificar por el fundamento jurídico que tienen. Las providencias vienen a
estar encaminadas al cumplimiento de algo, la providencia. Entonces, viene con un fundamento la providencia, ¿no? La providencia en mérito al artículo número tantos, procede hacia la anotación preventiva y demás. Puede ser una providencia de mero trámite administrativo, o sea, una providencia dentro del proceso, exigiendo en realidad que el cumplimiento de algo. Entonces, la providencia siempre va a estar relacionada al cumplimiento de algo. Cuando hablamos de decretos, básicamente hablamos de una resolución judicial, pero que es de mero trámite administrativo. Solicitamos una copia legalizada y va a haber un decreto. Solicitamos un testimonio y va a existir un decreto. Presentamos una prueba y nos van a devolver, en realidad, o nos van a responder al memorial con un decreto, ¿no? A conocimiento de las partes, téngase por presentada o se tiene presente. Entonces, esos van a ser decretos. Las providencias, como dijo su compañera, van a tener un fundamento legal y los autos van a tener inequívocamente la frase de vistos. Entonces, de esa forma vamos a poder identificar y distinguir entre un auto, una providencia y un decreto, ¿no? Entonces, eso sirve para que en lo posterior siempre tengan en cuenta estas tres diferencias marcadas que existen en estas comunicaciones intraprocesales. Doctor, Sí, Juan Carlos. Juan Carlos, te escucho. doctor, perdón, las características de los despachos instruidos, ¿me puede decir, por favor? Ok, bueno, eso lo vamos a ver cuando hablemos de las comisiones. En realidad vamos a entrar dentro de las comunicaciones procesales a ver en qué casos se va a emitir una comisión instruida o un exhorto suplicatorio para ver también sus componentes de este tipo de documentos. Por el momento vamos a ir por fases después del tema de las cédulas y de las notificaciones procesales. Vamos a ingresar a ver las comunicaciones entre juzgados o entre asientos jurisdiccionales, cuando el juez deba notificar algo, cuando el juez deba ordenar algo que está fuera de su jurisdicción. Entonces, ahí vamos a ver la diferencia entre un exhorto suplicatorio y una comisión instruida. Bueno, entonces, continuando con este tema, vamos a señalar que... Doctor, disculpe. Doctor, ¿puedes repetir de la providencia? No lo he entendido muy bien, por favor. Okay. La providencia va a tener un fundamento legal, va a contener citas legales. Cuando veamos en una providencia o en una resolución del juez que es pequeña, va a ordenar algo que se deba cumplir dentro del proceso. Entonces, la providencia básicamente tiene un fundamento legal. Ahí vamos a encontrar la distinción en realidad. Va a tener citas legales. El decreto no tiene citas legales. El decreto en sí es de mera sustanciación. Es decir, con un memorial voy a presentar un determinado documento, un determinado argumento, alguna situación y el juez me puede responder a conocimiento de las partes. El juez me puede responder, óigase a la parte contraria. El juez me puede responder, se tenga presente. Porque pueden existir esas respuestas dentro de un proceso judicial, de acuerdo a lo que vayamos presentando. Entonces, en esos casos va a emitir un decreto simplemente que no tiene ninguna cita legal. Las providencias van a tener citas legales. Van a hacer mención a determinados artículos, en este caso del Código de las Familias. Ahí vamos a encontrar la diferencia entre lo que es un decreto y una providencia. Gracias, doctor. Cuando hablamos del auto de admisión, básicamente hablamos de una resolución por la cual se va a establecer, en primer lugar, que se está admitiendo la demanda. Y en segundo lugar, se va a establecer, en primer término, que se corra en traslado o en todo caso que se ponga en conocimiento del demandado la existencia de una demanda judicial, estableciendo el plazo inicialmente en el cual deba responder
¿Y cuál es la consecuencia legal de no responder la demanda judicial? Estos elementos son elementos propios del auto de admisión. Se admite la demanda de divorcio, de asistencia familiar en contra de la persona, identificando a la persona y sus generales de ley, señalando el plazo para que pueda contestar la demanda y de la misma forma estableciendo que se deba realizar la citación y el emplazamiento de esa persona ante el proceso judicial. Entonces, mediante este auto ya se va a instruir que se cite a la persona legalmente y ésta pueda comparecer al proceso judicial. Estableciendo de la misma forma cuál sería la consecuencia directa de no responder la demanda. Es decir, el nombramiento de un defensor de oficio y la declaratoria de rebeldía. Entonces, estos elementos van a estar en el auto de admisión de la demanda. Vamos a ir a citar a la persona con el memorial de la demanda y el auto de admisión, ¿no? Entonces, estas dos resoluciones, en realidad, tanto la demanda, perdón, y el auto de admisión como resolución judicial, van a ser puestas en conocimiento de la parte que ha sido demandada, mediante los medios de comunicación procesal. Citada la parte con la demanda y transcurrido el plazo legal, ya sea de 5 o de 10 días, vamos a ver ahora en qué casos procede los 5 días y en qué casos procede los 10 días, el juez debe señalar plazo para la audiencia. Es decir, una vez que se ponga en conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda judicial mediante una citación personal, una citación cedularia o una citación por edictos, va a transcurrir el plazo. A partir de la citación deben transcurrir 5 o 10 días. Si pasado ese término la parte contraria no presenta ningún memorial, no presenta responde de su demanda o no contesta la demanda, el juez en el caso lo va a declarar rebelde, ¿no? Eso lo que implica, la rebeldía implica simplemente el hecho de que se le nombre un defensor de oficio, porque recordemos que dentro de las partes procesales debemos tener un demandante y un demandado. Para garantizar que el demandado no se le vulneren sus derechos y garantías constitucionales, el Poder Judicial le va a nombrar un defensor de oficio. Cada año entre el mes de noviembre y diciembre se nombran defensores de oficio en los diferentes juzgados, es decir, profesionales abogados pueden postular a la convocatoria del Tribunal Departamental de Justicia para poder hacerse nombrar como defensores de oficio en las diferentes causas y materias, ya sea en materia penal, civil, en materia civil comercial, en materia penal, en materia de familia. Entonces, cuando ocurre esto en un proceso, automáticamente el juez debe buscar de la lista de defensores de oficios habilitados en la gestión para colocarlo como defensor de oficio en el proceso. Entonces, en ese punto se va a notificar al abogado defensor de oficio para que primero pueda buscar al demandado y segundo, para que pueda responder la demanda y apersonarse al proceso a efecto de garantizar de que durante la sustanciación del proceso no se vulneren los derechos y garantías del demandado, aún en su ausencia, aún si es que no acepta el defensor de oficio y demás, es una formalidad con la finalidad de resguardar el derecho de esta persona que no se ha personado al proceso, de que no está asumiendo una defensa dentro del proceso que ha sido de su conocimiento por la citación. Entonces, cuando se produce todo esto, el juez básicamente va a señalar una fecha para llevar adelante una audiencia pública para definir si es que la demanda va a ser declarada aprobada o va a ser declarada improbada la demanda. Entonces, son actos esenciales del proceso que de cierta forma van a permitir trabar la relación jurídica a nivel procesal, ¿no? Tenemos el demandante y el demandado. Si el demandado no responde, se le nombra defensor de oficio y el defensor de oficio asume defensa dentro del proceso. El no
no realizar en realidad esta actividad procesal va a generar básicamente de que exista nulidad en el proceso porque no estamos cuidando el resguardo de los derechos y garantías de la parte que ha sido. Uno de los elementos esenciales en realidad también, hablando del tema de las demandas, es la carga de la prueba. La ley 603 establece que le corresponde al demandante probar los hechos que están en su demanda. Si hablamos del tema de asistencia familiar, como ejemplo, deberemos acreditar el estado de necesidad y la capacidad económica del obligado. Porque el debate jurídico en materia de asistencia familiar va a ir en estos dos términos, ¿no? El estado de necesidad de los beneficiarios, es decir, salud, educación, vivienda, vestimenta, recreación. Y por otra parte, la capacidad económica del obligado. Establecer cuánto gana el obligado, cuáles son las fuentes de sus ingresos, o eventualmente establecer de cierta forma que es una persona que sí tiene capacidad económica para cubrir una obligación. Entonces, en ese punto, la carga de la prueba siempre le va a corresponder a la parte demandada. Algo que es siempre observable de las diferentes demandas judiciales es el hecho de que no presentan prueba o que la prueba que presentan es impertinente. Cuando hablamos de la prueba impertinente, nos vamos a referir siempre a que todos los documentos, testigos, fotografías, si es el caso, y demás, que podamos presentar, deban ceñirse al litigio, o sea, deben estar correlacionadas al debate que vamos a generar a nivel judicial. En las demandas, muchas de las veces de asistencia familiar, vemos de que presentan certificados médicos de violencia, pero no tiene mucha relación con el tema de asistencia familiar. Entonces, esa es considerada prueba impertinente. En algunos casos, incluso he visto que acompañan fotos de Facebook de la pareja que ya está en una nueva relación, que está viajando o que está en actividades sociales, y esta también va a ser considerada que es prueba impertinente, porque en la asistencia familiar no se está discutiendo la vida familiar del obligado, se está discutiendo su capacidad económica y el marco de su responsabilidad para cubrir esas obligaciones o esas necesidades que tienen sus hijos. El tema de su vida personal, privada, social, no tiene relación con esta demanda en particular. Lo propio pasa con el tema de las demandas de divorcio. A veces presentan las conversaciones, pruebas de infidelidad, y diferentes situaciones que no corresponden al debate del divorcio. En el divorcio únicamente vale la voluntad de una de las partes para querer separarse y la ruptura del proyecto de vida en común. Entonces, las pruebas siempre deben ceñirse al debate y al litigio. Si no, van a ser excluidas del proceso o van a ser observadas por la parte contraria. Entonces, a más de eso, no siempre debemos garantizar en realidad que las pruebas que nosotros presentemos tengan una finalidad y la finalidad sea de demostrar algo dentro del proceso. Es permisible que las pruebas sean presentadas inicialmente en copias simples cuando cualquiera de las partes no tenga los originales. Entonces, dentro de ese marco de ideas en relación al tema de las pruebas, siempre vamos a ver de que las pruebas cuando son presentadas o los documentos cuando son presentados pueden ser admitidos en fotocopias, pero debemos solicitar la orden judicial necesaria o en todo caso la conminatoria para que ya sea las autoridades o en todo caso la parte contraria pueda exhibir los documentos originales. Entonces, en la demanda, de la misma forma, vamos a señalar cuáles son nuestros medios probatorios, de qué pruebas vamos a pretender valernos dentro del proceso y también especificando dónde están esas pruebas. Si están en alguna notaría, si están con alguien en particular, debemos establecer nosotros de qué pruebas nos vamos a pretender valer y dónde las vamos a conseguir para que sea la autoridad jurisdiccional la que conmine a estas personas o a estas instituciones a que entreguen o exhiban la documentación para llevar adelante el proceso jurisdiccional, ¿no? Entonces, dentro de la demanda también hay que considerar
estos elementos. Obviamente que de caso en caso va a haber una variación, va a haber un análisis inicial en realidad de qué elementos de prueba vamos a necesitar, de qué documentos, testigos, la calidad de los testigos que vamos a necesitar para acreditar algunos aspectos dentro de la demanda. Y esto forma también de la parte de la estrategia que van a asumir las partes para llevar adelante un proceso exitoso. De la misma forma, dentro de lo que es el ofrecimiento de pruebas, podemos ofrecer testigos a falta de documentos. Los testigos tienen que estar en estricta correlación con los hechos que estamos probando. Un ejemplo, en el tema de asistencia familiar o en el tema de guarda, deberemos acreditar en realidad que ya sea el progenitor o la progenitora está cumpliendo o está incumpliendo con sus deberes para con los hijos. Ponerles el ejemplo de una guarda, en realidad, en la cual se ha solicitado en realidad el tema de la guarda ante el abandono constante de la progenitora de los hijos. Entonces, hemos acompañado pruebas testificales de testigos, de vecinos, que han evidenciado y incluso han hecho denuncias ante la Defensoría de la Niñez y la policía en el sentido de que la mamá salía en las mañanas y volvía pasada la medianoche y los dejaba a los niños básicamente encerrados en el domicilio. Entonces son pruebas que van a acreditar que realmente existe una situación de abandono en el caso de sus niños. Es el papá el que estaba solicitando la guarda en el entendido de que la madre siempre los abandonaba, que el papá podía darles mejores condiciones. Entonces, las pruebas en ese u otros procesos necesariamente van a estar relacionadas a lo que queramos probar. Podemos acompañar pruebas testificales, pero no podemos acompañar 20 o 30 testigos. Vamos a elegir al menos 3 testigos que puedan acreditar. No es una regla en general, pero la autoridad jurisdiccional tiene la facultad de prescindir incluso de las pruebas testificales. Y en la audiencia puede el juez decir, bueno, han acompañado 20 testigos, los testigos están afuera, pero el juez debe cumplir otras obligaciones durante el día y les van a obligar a que elijan ustedes a 3 testigos para que puedan acreditar ciertos aspectos que estén en el debate judicial. Entonces, por regla, vamos a tener no más de 3 testigos para que puedan acreditar que hayan visto de forma personal los hechos. Y hay que tener mucho cuidado con el tema de los testigos, pues muchos se ponen nerviosos ante los jueces, quienes hacen las preguntas, y cuando están mintiendo, en todo caso, los testigos, entonces va a ser notorio el hecho de que mientan las personas, y va a generar una controversia y va a generar una contradicción dentro de nuestra propia demanda. Entonces, con eso tenemos que tener bastante cuidado al momento de presentar a los testigos. Pasa que en las diferentes demandas judiciales, de la misma forma, muchas de las veces no se presenta toda la prueba, ¿no? Por diferentes motivos. Cuando se presenta prueba posterior a la demanda, necesariamente debe cumplir 2 requisitos. Y esto funciona en los 2 sentidos, ¿no? O no he tenido el asesoramiento correcto y debería haber presentado ciertos documentos y no los he hecho, o en el caso se me han olvidado presentar la documentación. La tenía, pero no, el abogado no me ha preguntado de forma correcta qué documentos debería haber presentado y bueno, tengo más documentos de los que he presentado. Son documentos que son valiosos. Entonces, a partir de que se cierra el tema de la demanda, tenemos el auto de admisión con la demanda y la citación. A partir de ese momento solamente van a ser admisibles las pruebas de reciente conocimiento o de reciente obtención. Las pruebas de reciente conocimiento van a nacer en realidad de la afirmación de las partes. Por ejemplo, en un proceso de división y partición, en el cual estemos demandando nosotros la división y partición de un vehículo, y resulta que en el proceso nos enteramos que la persona no solamente tiene un vehículo, sino tiene 3 o tiene 4 vehículos. Y esto puede nacer de una afirmación dentro del proceso judicial y decir,
bueno, no tengo solamente registrado un vehículo, sino tengo 2 o 3 vehículos más. Entonces, en ese caso, obviamente que ante el conocimiento de esta nueva situación vamos a solicitar de que se incorporen los documentos de propiedad de esos otros 2 o 3 vehículos. A eso le vamos a llamar prueba de reciente conocimiento, porque ha sido de conocimiento durante el proceso. Y vamos a integrar esa prueba legalmente mediante una orden judicial. Cuando hablamos de prueba de reciente obtención, básicamente hablamos de documentos que han llegado a nuestras manos posterior a la demanda judicial. Entonces, si es que la prueba no cumple con estos requisitos, ya sea de reciente conocimiento o de reciente obtención, el juez no la va a considerar por el hecho de que tenemos un momento procesal para ofrecer las pruebas, no lo hemos hecho, hemos perdido la oportunidad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que también estar atentos cuando la parte contraria trata de introducir prueba que no cumpla con estos dos requisitos, o bien sea de reciente conocimiento o de reciente obtención. Recordaremos que dentro de los principios del derecho procesal en materia de familia, vamos a tener el principio de preclusión. El principio de preclusión básicamente señala que el proceso se va desarrollando en etapas consecuentes, cada una se va cerrando y ya no se puede volver atrás, salvo casos de nulidad. Pero en el caso de las pruebas, estos dos elementos deben estar necesariamente presentes cuando se presente prueba extraordinaria. Muchas de las veces en las audiencias presentan prueba. Cuando no cumplen estos requisitos de reciente conocimiento, de reciente obtención, nosotros siempre solicitamos la exclusión probatoria por no cumplir estos requisitos y la aplicación del principio de preclusión en el sentido de que las pruebas deberían haberse acompañado en su momento procesal oportuno, que ya es responsabilidad del abogado de la parte el hecho de que no haya acompañado esos documentos. Entonces, es importante, antes de precipitarnos siempre con las demandas, el hecho de tener una buena estructura probatoria y tener una estrategia legal que evite en realidad que estemos con estos inconvenientes dentro del proceso. Va a generar consecuencia y la consecuencia directa va a ser de que no nos van a permitir ingresar esa prueba y no va a ser valorada por el juez porque hay una imposibilidad legal. Cuando contestamos la demanda, en realidad vamos a manejar principalmente dos plazos. Un primer plazo va a ser de 10 días en los procesos ordinarios, es decir, recordemos, cuando nos notifican con el auto de admisión de la demanda, el juez debe establecer el plazo en el cual yo debo contestar la demanda. En los procesos ordinarios va a ser 5 días. En los procesos extraordinarios vamos a tener el plazo de 5 días. Esto legalmente debe estar en el auto de admisión de la demanda. Es decir, en el auto de admisión de la demanda, debe decir, para que el demandado, dentro de los 10 días posteriores a su citación legal, pueda contestar la demanda. Entonces, ya nos ponen el plazo legal para que nosotros podamos contabilizar los días en los cuales debemos contestar la demanda. En los procesos extraordinarios van a ser 5 días. Más adelante vamos a ver cuáles son los procesos ordinarios y cuáles son los procesos extraordinarios. Pero por regla vamos a generar estos dos plazos. 10 días en los procesos ordinarios y 5 días en los procesos extraordinarios para poder contestar la demanda. De la misma forma que tenemos un contenido mínimo para la demanda judicial, de la misma forma en la contestación a la demanda vamos a tener un contenido mínimo. Esto está en el artículo 268 del Código de las Familias. En nuestro escrito de contestación a la demanda, señalaremos primero las generales de ley, estableciendo el nombre completo, domicilio, carnet de identidad y otros datos que sean consecuentes a los atributos de la personalidad de la persona. Asimismo, vamos a establecer o vamos a contestar ya sea afirmativamente a la demanda, señalando que todos los hechos son ciertos
que se han puesto a nuestro conocimiento que todo es cierto, o en la eventualidad negando los argumentos de la parte demandante. Esto debe quedar especificado. No se debe en realidad contestar la demanda como si fuera una nueva demanda jurisdiccional. Simplemente nos vamos a ceñir o nos vamos a limitar a responder los argumentos. Por ejemplo, si la parte contraria señala que tengo muchos ingresos económicos por el hecho de que soy funcionario público, entonces el argumento correcto sería de que los ingresos que genero siendo funcionario público ascienden a bolivianos tanto, y acreditando ese hecho con una prueba. Entonces vamos a entrar en la dinámica y en el debate de decir, afirma esto y en realidad es esto. Afirma esto y en realidad es esto. Cuando nos salimos de este marco, en realidad de esta hermenéutica, porque en realidad se debe llevar de esa forma una contestación a la demanda, vamos a ingresar posiblemente en confesiones espontáneas. Eso lo que implica que vamos a reconocer tácitamente los hechos que nos han puesto en conocimiento, porque más nos vamos a ocupar de argumentar nuevamente por qué nos hemos separado o por qué no estoy pagando la asistencia familiar y demás, cuando en realidad el debate debe centrarse a los hechos, ¿no? Si es el tema de asistencia familiar, estoy cumpliendo con el monto de asistencia familiar, paso tanta cantidad de dinero si es el caso, y en ese sentido ir desvirtuando los elementos de la demanda y del debate en realidad. Cuando hablamos de asistencia, vamos a hablar del hecho de la capacidad económica del obligado y el estado de necesidad de los niños y adolescentes. Entonces, en ese sentido va a ir el tema de la contestación a la demanda, o bien afirmando los hechos que están poniendo en conocimiento del juez, o en el caso de negar los argumentos para poder establecer que realmente no corresponde la pretensión o no corresponde el petitorio que nos están poniendo al frente. De la misma forma, vamos a tener un plazo legal para poder oponer las excepciones. Veíamos en la anterior clase que en realidad el Código de las Familias establece un marco de excepciones, las cuales necesariamente deban ser interpuestas de forma simultánea dentro del proceso con la finalidad de restaurar un derecho individual. Es decir, si me estoy oponiendo a la demanda, o no deberían haberme notificado a mí porque yo no estoy en la obligación de pasar, en el caso de la asistencia familiar, por ejemplo, siendo el caso del abuelo directamente al que se le plantee la demanda de asistencia familiar, el abuelo podrá plantear la demanda o la excepción de impersonería o falta de legitimación, señalando que el beneficiario tiene un padre de familia que deba cumplir la obligación y que el abuelo puede cumplir únicamente ante la falta del papá. Entonces hay un marco de prelación que se debe establecer de manera lógica dentro de las excepciones. Entonces, en ese sentido, pueden contestar la demanda y de la misma forma, siendo el caso y eventualmente oponer las excepciones que sean necesarias, ¿no? Entonces es el momento procesal oportuno, porque después de esto ya no se pueden oponer las excepciones. Antes de contestar la demanda, se van a oponer las excepciones que están en la ley y eventualmente se va a contestar, o alternativamente se va a contestar a la demanda jurisdiccional. De la misma forma, el memorial o el escrito de contestación debe llevar la firma y acompañar la prueba documental o los medios probatorios, o señalar dónde está la prueba de la cual va a pretender valerse para que el juez pueda ordenar a esas instituciones o personas la exhibición, o en todo caso de que emitan copias legalizadas durante el proceso. Para finalizar esta parte, porque ya el tema del tiempo no nos va a dar más para avanzar, vamos a ver en una segunda parte el tema de ya las comisiones y demás. Simplemente vamos a terminar señalando que en este caso en particular, la confesión espontánea es una forma de la misma forma de terminar el proceso. Les pongo un ejemplo. En una demanda de divorcio,
señalamos que se ha roto el proyecto de vida en común, que no tenemos hijos, que no tenemos, que no hemos generado familia, ni ni patrimonio dentro del matrimonio, y que ambos tenemos la voluntad de separarnos. Cuando se corre en traslado a la demanda, se me cite personalmente, yo puedo hacer dos cosas. Señalar de que todavía no hemos roto el proyecto de vida en común o directamente admitir el hecho de que evidentemente se ha roto el proyecto de vida en común. Cuando existe esa afirmación, estamos hablando de una confesión espontánea y de una afirmación. Tenemos la pretensión y vamos a decir, ok, sí, está correcto, el señor juez, realmente eso es lo que ha ocurrido. Entonces, el juez, en ese tipo de casos, va a emitir directamente la sentencia. No va a producir mayor duda el hecho de que se haya realizado la confesión y el juez deba emitir la sentencia sin siquiera preguntar nada al respecto. Debería funcionar de esa forma. Lo propio en los casos de asistencia familiar, ¿no? Si yo señalo que realmente mis hijos tienen la necesidad de contar con 600, 700, 800 bolivianos, al momento de contestar la demanda yo puedo decir, sí, señor juez, yo me comprometo a pasar este monto de dinero. Debería terminar el proceso jurisdiccional de esa forma. No debería existir audiencia, debería solicitarse simplemente la emisión de la sentencia. Este tipo de situaciones las hemos ido viendo más que todo en este periodo del post-confinamiento, de la vuelta a la actividad judicial, en el sentido de que las demandas de asistencia familiar, cuando tenían estas particularidades, en realidad, se han dado de esta forma, ¿no? Algo, y para finalizar en realidad este tema, vamos a señalar simplemente que en las demandas en materia de familia no existe la contrademanda o la demanda reconvencional. En otras materias, como por ejemplo en materia civil, sí existe la posibilidad de contrademandar, pero en materia de familia, este acápite en particular está prohibido en realidad, ¿no? Salvo en algunos casos muy, muy particulares, es decir, de manera excepcional. Pero la regla general es de que no existen demandas reconvencionales o contrademandas dentro de los procesos familiares, con excepción de uno o dos casos que los vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, con eso estaríamos terminando esta primera parte de la actividad procesal. En este momento les estoy lanzando en realidad una pequeña prueba. Les va a salir en el Zoom una parte verde que dice que se está llevando adelante una votación. Entonces les voy a dar el tiempo de 5 minutos para que ustedes puedan responder estas dos preguntas en relación, uno, a los plazos y en relación al tema de las contrademandas, ¿no? Entonces, una vez que finalicen, pueden ir abandonando en realidad la sesión. Para conocer una demanda ordinaria.
Doctor. Sí, ¿Se terminó la clase? sí, sí, sí. Si terminaron de responder el cuestionario, pueden ir abandonando la clase. Nos veríamos en todo caso el día miércoles. Bien, doctor. Gracias. Ok. Ya está enviado, doctor. Hasta el día miércoles. Ok, nos vemos. Tenga buenas tardes, doctor. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Doctor, Sí. yo ya mandé, ¿se puede verificar, por favor, si ha mandado o no? Sí, en realidad se va registrando todo. Una vez que termine, en realidad voy a descargar el tema del formulario. Si has respondido, está registrado. Ten por seguro que sí. Ya, doctor. Pero un favorcito, si he entrado con otro, o sea, con otra cuenta, no, no importa, ¿no? Solamente que haya entrado nomás Sí, a la clase. exactamente, porque se registra tu nombre, ¿no? No hay ningún problema con eso. Ya, Doctor, muchas gracias. a Ok. mí no me sale. Em, ya, en realidad vas a ver en la... Doctor, ya contestamos, nos podemos retirar, ¿verdad? Sí, sí, sí. A los que por algún motivo no les sale el tema de la votación, van a encontrar ahí un icono que está en verde. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ok, Gabriel. Van a encontrar un icono verde que está parpadeando en la pantallita y dice votación en progreso. Ya, Ingresen doctor, gracias. y les va a ingresar directamente al formulario dentro del mismo Zoom. Doctor, una consultita. En este momento tenemos que hacer este cuestionario. Sí, una vez que lo cierre, y esto, bueno, esto ya no lo puedo repetir por otro medio. Ay, es que recién acabo de llegar a ir a solucionar los problemas en la universidad. Ya, Oye, lo voy a responder entonces. Ya, doctor. Gracias. Doctor, perdón, no escuché hasta qué hora tenemos. bueno, van a tener unos 3 minutos más, yo creo, para responder esto. Son dos preguntitas, son de opción múltiple. No hay mucho que pensar en realidad con este tema. Terminado, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Ok. Un favorcito, doctor, no sé, se ha paralizado aquí, dice uno de dos, dice siguiente, ahí se ha quedado. Sí, por eso registras, haces siguiente, registras la segunda pregunta No, y, no, no, no me pasa al otro siguiente, doctor. a ver, A ver, ay, a ver, cosita. Ya está, doctor, gracias. ok. Ya.
Ya está, doctor. Una consultita, va a disculpar, es que no estaba en clase por ir a solucionar los problemas de la universidad. La Ok. tarea que nos dio para hoy día es hasta hoy, doctor, es que recién voy a entrar a plataforma. Sí, sí, pueden pasarlo en realidad hasta, bueno, hasta la medianoche, ¿no? Lo voy a dejar abierto, después Ah, lo voy a cerrar el formulario. ya, doctor. Muchas gracias. Ya, Ok. gracias, doctor. Ok, voy a dejar un minuto más el formulario abierto y después lo voy a cerrar. Doctor, sobre la otra tarea, tenemos hasta las 12 de la noche para poderle entregar. Sí, por cualquiera de los dos medios pueden subirlo. Está en la plataforma y también les pasé por el grupo de WhatsApp. Muy bien, doctor, gracias. Ok, estoy cerrando el formulario, jóvenes. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, doctor, gracias.